presentador que viene a continuación, que lo paso a presentar ahora, que es el doctor Iván Plaza, invitado de la casa. Él es tecnólogo médico con mención en oftalmología de la Universidad de Chile, magíster en neurociencias y doctor en ciencias biomédicas de la misma casa de estudios. El doctor Plaza es profesor asistente y realiza docencia de pregrado en la Escuela de Tecnología Médica, además de docencia y dirección de tesis en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Chile. En el área de investigación se ha desarrollado en el ámbito de las neurociencias cognitivas, enfocado en el estudio de la percepción visual y el correlato neurofisiológico de enfermedades neurológicas y psiquiátricas, siendo actualmente investigador principal del Laboratorio de Neurosistemas del Departamento de Neurociencia y miembro asociado del Instituto de Neurociencia Biomédica, o como los conocemos como el BNI. Actualmente está trabajando en la búsqueda de marcadores neurofisiológicos en base al estudio de la dinámica pupilar. Hoy día el profesor Plaza nos ofrecerá la conferencia titulada La pupila, una potencial herramienta diagnóstica en enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Adelante, Iván. Muchísimas gracias, Macarena, por esa presentación. Y voy a pasar a compartir pantalla. Solamente quisiera que me comentaran si se ve bien. Se ve bien, Iván. Perfecto. Bueno, nuevamente agradecer la invitación y la presentación realizada. El día de hoy yo les voy a hablar un poquito sobre la pupilometría y entender si la pupila es una potencial herramienta diagnóstica para el estudio de enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Para comenzar, me gustaría partir con una pregunta bastante general, porque a pesar de todos los avances que tenemos al día de hoy, falta mucho para poder dar una respuesta concreta. Y esta pregunta es, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Si bien es bastante complejo responder el cómo, tenemos un poco más clara la respuesta para el qué hace nuestro cerebro. En particular, podemos decir que el cerebro humano se encarga de regular y mantener la mayoría de las funciones vitales de nuestro cuerpo. Eso incluye que el correcto funcionamiento de nuestro cerebro depende de miles de millones de neuronas que tienen que ser capaces de comunicarse, y esa comunicación finalmente va a dar origen a pensamientos, comportamientos, diferentes estados de ánimo y la consolidación de recuerdos. Constantemente el cerebro también está recibiendo estímulos que son internos y otros estímulos que son externos y que son entregados por distintos órganos sensoriales, como por ejemplo la superficie corporal, la nariz, los oídos y nuestros ojos. Pero contrario, posiblemente a lo que muchos podríamos pensar, la pérdida de las capacidades cognitivas asociadas a la función del cerebro comienza bastante temprano en nuestra vida. Podemos mencionar en base a eso que por un lado los procesos de maduración cerebral, estos cambios asociados principalmente al volumen en sustancia gris, los vamos a ir reconociendo en distintas etapas hasta los 20 años. Y desde los 20 años, según algunos estudios, donde alcanzamos nuestro máximo potencial de procesamiento de cualquier estímulo o de cualquier información. Es en este punto entonces cuando comienza nuestro deterioro cognitivo. El procesamiento cada vez se hace más lento. Las habilidades de reconocimiento de distintas funciones se van deteriorando en la medida que van pasando los años. Y podemos ir viendo a distintas escalas temporales, a distintas edades, cómo cada una de estas capacidades se van modificando en base a los cambios asociados al envejecimiento normal o natural. A los 25 años tenemos nuestra máxima capacidad de la memoria a corto plazo, esta memoria que nos permite la ejecución de acciones en un tiempo más o menos corto.
Nuestras capacidades de empatizar con el otro se desarrollan y alcanzan su pico cercano a los 40, de los 50 años aproximadamente, y ya a los 80 tenemos un declive muy importante con la pérdida más o menos del 15% del peso de nuestro cerebro. Pero esto, ¿qué nos dice? ¿Hay alguna relación entre la maduración del cerebro y este comienzo temprano del deterioro? Bueno, al parecer hay áreas del cerebro que están implicadas tanto en el desarrollo como en la degeneración, y este evento está unido, está linkeado de alguna forma. Estas regiones del cerebro que están formando una red estarían asociadas a la coordinación de todos los procesos de orden superior, y en ese sentido, las últimas áreas en desarrollarse son también las primeras en deteriorarse con la edad. Hay un estudio bastante interesante del 2014 que nos muestra, acá, estas regiones en naranjo que corresponden a parte de esta red, que son las últimas áreas en desarrollarse, que están relacionadas con áreas alteradas en pacientes con Alzheimer, que son estas regiones azules. Pero asimismo, hay otras regiones, parte de esta red de desarrollo terminal, que estarían asociadas con cambios tempranos en los primeros eventos de psicosis en pacientes con esquizofrenia. Entonces, esto nos está mostrando que nuestro neurodesarrollo y la degeneración cerebral, y en su red principal, se relacionan dos patologías que parecen estar bastante alejadas, como son la esquizofrenia y la enfermedad de Alzheimer. Para cosas tan interesantes como esta, es que se han diseñado y desarrollado distintas técnicas de estudio del cerebro. Dentro de estas técnicas, nosotros podemos reconocer como principales tecnologías el uso del electroencefalograma, la electroencefalografía y la resonancia magnética. El electroencefalograma es una técnica que consiste en dejar fijo distintos electrodos que capten el impulso eléctrico, y de esta forma se va diseñando o se va estudiando, modulando la actividad cerebral. Por otro lado, tenemos estudios con resonancia magnética que nos permiten, tanto desde un punto estructural como un punto funcional, entender cómo está activándose o desactivándose, dependiendo de la tarea, nuestro cerebro. ¿Cuáles son las diferencias? En la electroencefalografía tenemos una gran resolución temporal, una gran capacidad de ir detectando cambios en el tiempo. En el caso de la resonancia magnética, tenemos una gran resolución espacial, saber con mayor precisión dónde se encuentran estos cambios. Pero claramente estas técnicas tienen limitaciones. Y dentro de esas limitaciones, una de ellas evidente es su costo, el requerimiento de equipamiento de alta tecnología que no se encuentra disponible siempre. Por lo tanto, en términos de buscar estas herramientas como modelos de tamizaje o modelos de screening, hace mucho más complicado su implementación. Por lo tanto, es posible pensar en otras técnicas, en otros modelos o en otras formas de detectar cambios tempranos. ¿Es el ojo entonces la ventana al estudio del sistema nervioso, sus funciones y alteraciones? ¿Por qué postulamos el ojo? El ojo es una proyección directa de nuestro cerebro. Por lo tanto, es lógico pensar el estudio de esta estructura y su vía como un buen marcador de los cambios que se están generando a nivel cerebral. La potencialidad entonces de la vía visual y el ojo en el estudio de patología neuropsiquiátrica está dado por principalmente dos sistemas, un sistema aferente visual y un sistema eferente. Dentro del sistema aferente visual nosotros podemos ver distintos biomarcadores que van a estar asociados al grosor de la retina, a la vasculatura de esta estructura, a cambios en test funcionales, como por ejemplo son la capacidad de discriminar contraste, la capacidad de discriminar el color, o procesamiento de alto nivel que podría estar asociado más bien a corteza visual y cortezas visuales de asociación. Pero por otro lado tenemos el sistema eferente visual, donde vamos a encontrar biomarcadores que están relacionados a los movimientos oculares y a la pupila.
Pero ¿por qué el reflejo pupilar entonces sería un marcador potencial interesante? Principalmente el reflejo pupilar a la luz describe la contracción y posterior dilatación que se genera en respuesta a un estímulo luminoso, que si bien por un lado permite determinar la calidad de la respuesta de la retina, por otro nos está proporcionando una métrica de función del sistema nervioso, particularmente el sistema nervioso autónomo. Bueno, pero ¿cuál es el origen entonces de esta respuesta pupilar? ¿Cuáles son las primeras estructuras que conforman la vía de este fenómeno y cuál es finalmente la vía? Para eso es importante hablar un poco del origen de la vía del reflejo pupilar a la luz y particularmente hablar de que hay ciertas capas dentro de la retina, que es el órgano sensorial, que están involucradas de manera más importante con este fenómeno. Estas vías originan entonces en los fotorreceptores, donde vamos a tener conos y bastones, y en un subtipo de célula ganglionar, que son las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles, y que tienen una particularidad de responder de manera específica a un estímulo de luz de onda corta, es decir, la luz azul. Esto entonces nos abre la puerta a una vía completa, una vía que nos establece una relación entre dos sistemas, un sistema nervioso parasimpático y un sistema nervioso simpático. En forma muy resumida vamos a hablar de un sistema parasimpático encargado de la contracción de la pupila, ¿sí? Es decir, una pupila que va a reducir su tamaño en presencia de luz versus una vía de dilatación que va a ser la respuesta a ambientes menos iluminados o también asociado a respuestas cognitivas. ¿Por qué? Porque la vía simpática tiene relación directa con estructuras corticales como el hipotálamo y estructuras subcorticales como el locus cerúleo. Entonces, esta vía, ¿cómo la podemos estudiar? Porque para poder llegar a responder nuestra pregunta inicial, tenemos que entender qué es lo que vamos a ver como dinámica de la respuesta pupilar a la luz. Principalmente vamos a reconocer 4 fases. Estas fases son una latencia de respuesta que va a ir acompañada directamente con un diámetro pupilar basal. ¿Ya? Todos vamos a tener un tamaño pupilar en un estado basal. ¿Cuánto demora nuestra pupila en responder a la luz? Corresponde a esta latencia de respuesta. Luego vamos a tener una fase de constricción, donde vamos a llegar a un punto de constricción máximo. Y acá aparecen 2 valores que son súper importantes: con qué velocidad la pupila reacciona y cuánto reacciona finalmente en términos de amplitud. Luego de eso vamos a tener una fase de escape pupilar, que es una pequeña redilatación para una posterior respuesta pupilar a la luz, cuando ya no estamos en presencia del estímulo. Entonces, entendiendo que todas estas son fases de una respuesta normal a la luz, podemos plantearnos otras preguntas, como por ejemplo saber si esta respuesta nos permite entender otros fenómenos y no simplemente la respuesta al estímulo luminoso. En base a esa pregunta podemos decir que la respuesta pupilar a la luz correlaciona con el estado cognitivo. ¿En qué sentido? Acá tenemos un ejemplo de un registro pupilar donde simplemente lo que se hace es medir la respuesta pupilar frente a 2 estímulos distintos. Estímulos que van a ser presentados después de una fase de oscuridad, un periodo de adaptación a la oscuridad, y se van a presentar un estímulo de intensidad de luz corta, como es el azul, y un estímulo de intensidad o longitud larga, como es el rojo. Es lo que vamos a encontrar, que en población normal hay una respuesta pupilar post-iluminación que va a ser diferencial, de manera normal, para estos 2 tipos de estímulos. Pero asimismo, si nosotros sometemos a un grupo control a una tarea con carga cognitiva, vamos a ver también respuestas diferenciales. Es una tarea súper simple, donde se van a ir presentando distintos números, y cuando aparezca un número de distinto color, se tiene que indicar si este número es par o impar. Esto corresponde a una tarea de tiempo de reacción. No hay ningún otro proceso que simplemente identificar el número distinto
y responder si es par o impar. Asimismo, dentro de esta misma tarea se ejecutó una tarea de working memory o memoria de trabajo, donde en la medida que se van presentando números, el indicador de respuesta va a ser un signo de interrogación. Y acá la respuesta va asociada al número previamente presentado. Entonces acá yo tengo que mantener una carga atencional, una memoria de trabajo mucho más activa para saber si el número anterior al signo de interrogación era par o impar. Esto muestra claramente que hay diferencias entre los tiempos de reacción y la memoria de trabajo, mostrando que hay diferencias si es que la carga cognitiva es mayor o menor. Entonces, resumiendo lo que hemos hablado hasta ahora, vamos a decir que hay distintas estructuras cerebrales que están implicadas en la respuesta pupilar durante los procesos cognitivos y o emocionales. Dentro de estas estructuras tenemos el locus cerúleo, el colículo superior y diversas regiones corticales. Asimismo está el núcleo pretectal olivar, pero este núcleo responde directamente al estímulo de luz y no tiene una relación tan directa con el proceso cognitivo, pero sí responde indirectamente a la conexión que tiene con estos otros dos núcleos. La respuesta pupilar post-iluminación muestra una moderada asociación con distintas funciones cognitivas. La dinámica de la dilatación pupilar constituye una medida de atención de alta resolución temporal, que nos permite ir detectando en espacios muy breves de tiempo estos cambios de la dinámica, y también que hay una relación entre el tamaño basal pupilar y la capacidad cognitiva, que está relacionada con el funcionamiento, particularmente del sistema locus cerúleo norepinefrino. De esta manera hemos llegado a un punto donde podemos plantear la siguiente pregunta. ¿La pupila o la pupilometría es realmente útil en el estudio de la enfermedad de Alzheimer y esquizofrenia? Vamos a tratar de resolver esta pregunta en base a la poca evidencia directa que existe entre pupila y estas patologías, esperando poder sacar, obviamente, nuestras propias conclusiones al final de la presentación. Entonces, para comenzar, se sabe de la respuesta pupilar en relación al Alzheimer que la pupilometría podría detectar cambios preclínicos en la enfermedad de Alzheimer. ¿Y cómo se mostró esto? Utilizando un dispositivo que simplemente presentaba un destello de luz. Es un flash blanco, se midió la pupila en un periodo de 5 segundos. ¿Qué fue lo que particularmente se midió? Se midieron parámetros de diámetro pupilar, velocidad y aceleración, mostrando principalmente cambios en la velocidad máxima de constricción, o sea, en este punto. Las posibles causas de los cambios entonces de la respuesta pupilar a la luz en la enfermedad de Alzheimer son cambios asociados a un agotamiento polinérgico a nivel central. Entonces, estos cambios son generados por disfunción de un neurotransmisor particular, y esto puede provocar entonces un deterioro de la función cognitiva. Entonces, simplemente con un estímulo luminoso, un flash, podemos encontrar diferencias. Pero ¿qué ocurre cuando cambiamos nuestra forma de evaluar? En este caso, se evaluó la respuesta utilizando un protocolo estandarizado de una pupilometría cromática, es decir, un estímulo rojo y un estímulo azul. Como anteriormente vimos, quedan respuestas distintas. Acá en la figura se muestra esta respuesta normalizada tanto en un estado preclínico de la enfermedad de Alzheimer como para sujetos control, tanto al estímulo en rojo como en el estímulo en azul. A pesar de no encontrar diferencias significativas entre los grupos, esta variabilidad observada particularmente en la luz azul nos muestra mediciones de la función entonces de las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles que estarían sugiriendo su disfunción en fases presintomáticas de la enfermedad de Alzheimer, incluso antes del deterioro cognitivo clínicamente medible. Y finalmente, hemos visto también que en etapas tempranas de la enfermedad de Alzheimer, utilizando técnicas también de pupilometría cromática, es posible diferenciar entre los distintos fotorreceptores que dan origen a esta vía, observando cambios significativos en la respuesta pupilar mediada a los bastones, es decir, con un estímulo azul, y cambios
en la medición de la respuesta pupilar post-iluminación. Todo esto nos muestra evidencia de que la pupila parece ser útil en la patología o en el estudio de la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, en esquizofrenia nosotros vamos a partir mencionando una hipótesis de la integración neurovisceral, donde se plantea que cortezas prefrontales, o sea, regiones prefrontales, estarían ejerciendo una inhibición de carácter tónico sobre regiones límbicas y particularmente suprimiendo funciones parasimpáticas y activando funciones simpáticas. Entonces, si recordamos nuestra vida, lo que estaría pasando en este caso es alterando la dinámica parasimpática, simpática también de la respuesta pupilar. ¿Cómo se estudia o cómo se ha estudiado esta disfunción? Se indicó entonces en un primer estudio a los participantes que mantuvieran los ojos abiertos y simplemente estuvieran atentos a un estímulo de luz presentado. Al inicio de estas mediciones se controló durante los siguientes 4 segundos cómo era la dinámica de la pupila. Los cambios fueron observados particularmente en la amplitud de la constricción pupilar. Y esto estaría asociado, en primer lugar, a diferencias significativas de la activación parasimpática, y en segundo lugar, se encontró que había una constricción pupilar también que estaba mucho más aplanada y que estaba asociada a síntomas negativos motivacionales de carácter mucho más severo en estos pacientes, al igual que déficit en la memoria de trabajo. Por otro lado, en esquizofrenia también se ha visto que si se asocia el registro pupilar a tareas que involucren la capacidad de un control cognitivo, es decir, la capacidad de inhibir o modificar reactivamente una acción, van a haber diferencias en la respuesta pupilar entre los pacientes con esquizofrenia y sujetos control. En conclusión, estos resultados muestran que la respuesta pupilar reducida durante la preparación de una acción está fuertemente asociada también con los síntomas negativos que se observa en esta patología. Para finalmente entender que mientras mayor es la carga cognitiva, como se muestra acá en la curva roja, mayores variaciones y mayor alteración de la respuesta va a ser evidente en los pacientes con esquizofrenia. Entonces, respecto a la pupilometría en la patología, podemos decir que cambios de la latencia en esta constricción pupilar pueden detectarse en sujetos con alto riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer no hay solo una reducción de la respuesta pupilar, sino también una variación mucho mayor de la función de esta carga cognitiva. La dilatación pupilar reducida en esquizofrenia estaría relacionada con funciones cognitivas y que la menor magnitud de la respuesta pupilar se asoció con la gravedad de los síntomas negativos en pacientes con esquizofrenia. Hemos propuesto entonces, como nuevas líneas de trabajo que ya se están desarrollando y con equipos multidisciplinares, el estudio entonces de la pupilometría en la enfermedad de Alzheimer asociada a tareas de navegación espacial, el estudio de la pupilometría en esquizofrenia asociada a tareas de exploración libre y reconocimiento de rostro, y el estudio de la pupilometría en glaucoma como una respuesta selectiva a estímulos de luz. Para terminar, ¿cuáles son los mensajes que quiero que nos llevemos para la casa? Que si bien la pupilometría es una técnica útil y no invasiva para medir los cambios de la actividad cerebral, estos podrían estar asociados también a factores relacionados con la tarea, como el estado atencional, que es el arousal, la saliencia, la sorpresa y el esfuerzo. Hay distintas regiones corticales y subcorticales que estarían mediando los efectos cognitivos entonces de la respuesta pupilar. A pesar de esto, hay limitaciones porque el tamaño de la pupila se ve afectado por la luminancia y la actividad autonómica, así como muchos de estos factores cognitivos que hemos mencionado. Por lo tanto, la pupilometría es una técnica altamente sensible, pero poco específica, y su uso como marcador en patologías neuropsiquiátricas depende de futuros estudios que nos ayuden a precisar, primero, los protocolos y, obviamente, entender cuáles son los parámetros más adecuados para su medición. Muchas gracias por su atención.